¿Y si el cansancio que sientes no fuera un accidente, sino una herencia cuidadosamente instalada para mantenerte dócil? Con esa pregunta incómoda, se abre una grieta en la superficie de la vida moderna. Una grieta que deja entrever algo mucho más profundo que la simple rutina laboral. A lo largo del tiempo, el trabajo se convirtió en un pilar moral tan sólido que nadie se atreve a cuestionarlo. Se lo asume como virtud incuestionable, como ley natural, como el verdadero eje del progreso personal. Sin embargo, detrás de esa aparente nobleza, se oculta una sombra que casi nunca se reconoce: la posibilidad de que trabajar demasiado no sea un error individual, sino el resultado de una estructura social que aprendió a moldear la voluntad humana a través del cansancio. Desde las primeras civilizaciones, la organización del esfuerzo colectivo se diseñó para asegurar estabilidad a quienes gobernaban, y esa estabilidad dependía, y sigue dependiendo, de que millones trabajen sin detenerse a reflexionar. Hoy, envuelto en discursos motivacionales, en frases de autoexigencia, en promesas de éxito que brillan más que la realidad, el exceso de trabajo se presenta como una elección libre, cuando tal vez es la consecuencia de una narrativa cuidadosamente construida, para que nadie reclame el derecho a vivir con plenitud. El ser humano contemporáneo cree que trabaja para construir su destino, pero rara vez advierte que, en ese mismo proceso, está sacrificando la única moneda irreemplazable: su tiempo interior, su energía psicológica, su capacidad de pensar con lucidez. A veces basta mirar alrededor para notar que casi todos transitan una vida apresurada, agotados desde temprano, corriendo detrás de un futuro que nunca llega, y defendiendo rutinas que consumen más de lo que entregan. Este fenómeno no se sostiene solo por necesidad económica, se sostiene porque se instaló en la conciencia colectiva la idea de que detenerse es peligroso, que descansar es irresponsable, que cuestionar el ritmo impuesto es una forma de debilidad. Y ahí, en ese punto ciego, se esconde la esencia maquiavélica de todo esto. No hace falta fuerza para controlar a quien está demasiado cansado, para pensar en liberarse. Así, la persona se convence de que su sacrificio es noble, mientras su vida se desplaza hacia una especie de obediencia silenciosa, que nadie le pidió explícitamente, pero que todos esperan que cumpla. Lo inquietante de esta dinámica es que no se percibe como imposición, sino como destino inevitable, como una deuda que debe pagarse día tras día sin cuestionarla jamás. Y es allí, justo en esa normalidad tan aceptada, donde comienza a revelarse que trabajar demasiado podría ser, no solo un error de perspectiva, sino la trampa más sofisticada que las sociedades han mantenido intacta durante siglos, porque una vida saturada impide mirar hacia adentro, y sin esa mirada interior no existe la posibilidad de romper con el condicionamiento que nos empuja a confundir agotamiento con honor. A partir de esta primera grieta conceptual, se abre un camino aún más inquietante, y es necesario adentrarse en la historia para comprender cómo este sacrificio que hoy parece individual fue, en realidad, moldeado por fuerzas que sabían muy bien que la fatiga puede ser una forma de control mucho más eficaz que cualquier cadena visible. Había una verdad silenciosa, que pocos se atrevían a mirar de frente. El trabajo se había convertido en un altar donde millones sacrificaban su vida, sin cuestionar la naturaleza del Dios al que rendían culto. La idea de que la dedicación absoluta conduce a la grandeza parecía tan incuestionable como la gravedad. Pero detrás de esa creencia, había una maquinaria sofisticada que llevaba siglos moldeando mentalidades, una estructura que había aprendido a manipular al individuo a través de la ilusión del mérito. En ese mundo, el cansancio se convertía en insignia de honor, y la sobrecarga se interpretaba como virtud, mientras la simplicidad, el descanso y la contemplación eran vistos como debilidades que solo los fracasados podían permitirse. Lo inquietante era comprender que este paradigma no había nacido del espíritu humano, sino de un diseño cuidadosamente elaborado para mantener a la mayoría ocupada, exhausta, y por lo tanto manejable. Maquiavelo, con la precisión de un cirujano político, habría sonreído ante este panorama. Sabía que ninguna fuerza domina más que aquella que persuade al hombre de que su prisión es elección propia. Por eso, la máxima inteligencia del poder no está en la violencia, sino en lograr que el pueblo abrace con orgullo la fatiga que lo corroe. Ese es el verdadero arte del control: convertir el exceso de trabajo en un ideal moral, transformar la obediencia en disciplina admirada, y hacer del sacrificio un requisito de pertenencia. El resultado es un individuo que defiende su agotamiento como si se tratara de una conquista personal, sin notar que cada hora entregada sin resistencia fortalece la estructura que lo mantiene sometido. La sobrevaloración del trabajo incansable
no surgió de una ética noble, sino de la necesidad de regímenes, imperios y sistemas económicos que entendieron que el ciudadano más fácil de dirigir es aquel que nunca dispone del tiempo suficiente para pensar. En esa lógica, el ocio se vuelve peligroso, porque abre la puerta a preguntas. La pausa adquiere un matiz subversivo, porque permite observar lo que normalmente pasa desapercibido. Así, la sociedad aprendió a temer lo que libera, y a venerar lo que encadena. Los discursos de motivación, las promesas de ascenso, el prestigio de la productividad, todo formaba parte de un mismo guión que se repetía desde los talleres de la revolución industrial hasta las oficinas del presente, donde las personas se jactan de jornadas interminables, sin advertir que esa presunción es evidencia de un triunfo ajeno, no propio. Mientras tanto, la confusión crecía. Muchos creían que trabajar más equivalía a ser mejores seres humanos, cuando en realidad solo se había refinado la antigua estrategia de cansar al pueblo para evitar su rebeldía. En su esencia, la sobreexigencia diaria era un mecanismo político, una sutil forma de adiestrar la voluntad. Acostumbrados a la urgencia constante, los individuos comenzaban a perder sensibilidad hacia su propia existencia. Se volvían funcionales, sí, pero también vacíos, y en esa mezcla de eficiencia y desgaste, surgía el ciudadano perfecto para cualquier estructura de dominio, obediente, fatigado y convencido de que su valor depende de cuánto pueda soportar. Esa era la tragedia invisible. Un mundo que confundía sacrificio con sentido, rutina con propósito y agotamiento con importancia. Sin advertirlo, millones eran empujados hacia una vida que no habían elegido, pero que ya no sabían cómo dejar. Allí comenzaba a formarse una pregunta inquietante, una que podía abrir grietas en la arquitectura emocional de cualquiera que se atreviera a escucharla, porque cuando la fatiga deja de ser normal y empieza a sentirse como un modo de existencia impuesto, algo profundo comienza a despertar. Algo que no acepta la idea de que vivir consiste en desgastarse hasta desaparecer. A medida que se profundizaba en esa estructura silenciosa, que había glorificado el sacrificio, emergía con mayor claridad un componente que pocas veces se reconoce: el tiempo como instrumento de poder, no el tiempo entendido como horas en un reloj, sino como el tejido invisible que sostiene la conciencia, la libertad interior y la capacidad de pensar con autonomía. Desde las primeras ciudades-estado del Renacimiento, donde las dinámicas humanas se observaban con una agudeza casi quirúrgica, se comprendió que quien logra definir cómo otros deben utilizar su tiempo, adquiere un dominio más profundo que quien simplemente los gobierna. No se necesitaban grilletes ni amenazas para someter voluntades, bastaba con llenar los días de tareas, responsabilidades, obligaciones y expectativas, hasta despojar al individuo de la posibilidad de detenerse. Maquiavelo, atento lector de la naturaleza humana, sabía que un gobernante prudente debía mantener a su pueblo ocupado, no para que produjera más, sino para que pensara menos, porque cuando el pensamiento se reduce a cumplir, repetir y sobrevivir al día, desaparece la lucidez que permite cuestionar, resistir o cambiar el rumbo de la propia vida. Con el paso de los siglos, esta lógica se volvió más sutil y más eficiente. Ya no era el príncipe quien distribuía las horas, sino un sistema complejo que se infiltraba en las expectativas sociales, en los ritmos laborales, en las exigencias económicas y en esa sensación de urgencia perpetua que acompaña al mundo moderno. Las personas ya no eran obligadas a trabajar sin pausa, sencillamente aprendieron a sentirse culpables cuando no lo hacían. Se normalizó llenar cada minuto de actividad, como si el silencio fuera una amenaza y la pausa un lujo injustificado. El tiempo libre dejó de verse como posibilidad y comenzó a percibirse como pérdida. Así, el ritmo de vida se aceleró hasta convertir los días en secuencias repetitivas, donde nada cambia salvo el nivel de agotamiento acumulado. En ese agotamiento se esconde la clave. Una mente saturada no puede imaginar caminos alternativos, no puede cuestionar la narrativa dominante, no puede recuperar la claridad necesaria para comprender que está entregando su existencia a una estructura que nunca se detiene a preguntarse quién perdió en el proceso. Lo inquietante es que este control del tiempo no se percibe como tal. Quien vive apresurado cree que está eligiendo ese ritmo, cree que la urgencia es señal de importancia y no un mecanismo de desgaste, cree que cumplir con todo lo que se le exige lo hace responsable, cuando en realidad lo hace predecible. Un ser humano cuyo tiempo está completamente absorbido por obligaciones externas se convierte en un ser sin espacio interior, sin margen para la introspección, sin posibilidad de preguntarse si lo que hace tiene sentido, y sin esa pregunta, la vida se transforma en una secuencia automática,
donde la libertad se reduce a intervalos breves, que nunca alcanzan para recuperar la propia voz. Lo más perturbador es que esta estructura logra que el individuo se enorgullezca de su sometimiento temporal, que confunda estar ocupado con ser valioso, y que interprete el agotamiento como un signo de virtud. El poder, entonces, ya no necesita imponerse, basta con que la agenda esté llena. Con el tiempo, el ser humano empieza a notar que vive para cumplir, y no para existir, que cada día se desvanece entre responsabilidades que se encadenan unas con otras, sin dejar respiro, que el tiempo personal se convirtió en propiedad ajena, y aunque esta comprensión surge lentamente, como un eco persistente que al principio se ignora, termina revelando una certeza inquietante. No hay dominio más eficaz que aquel que logra apropiarse del tiempo de otro sin que ese otro lo perciba. Desde este punto, el mundo laboral, social y emocional, adquiere un tono diferente, más nítido, más desnudo, más cercano a la verdad que nadie quiere mirar de frente, porque cuando el tiempo deja de ser propio, también se desvanece la capacidad de construir una vida que pertenezca verdaderamente a quien la vive. En esa arquitectura silenciosa, que había transformado el tiempo en una herramienta de dominio, surgió con fuerza un fenómeno que terminó de sellar el molde psicológico del mundo moderno: el elogio tóxico de la productividad, un elogio que no nació del deseo humano de crecer, sino de una ingeniería social que necesitaba convertir el cansancio en una forma de prestigio. La sociedad aprendió a venerar al que nunca descansa, al que siempre está disponible, al que produce como si su vida dependiera de cada minuto entregado. Se construyó un ideal casi heroico del trabajador incansable, un arquetipo tan profundamente instalado que pocos se atreven a cuestionarlo, porque hacerlo equivale a desafiar la moral que sostiene la identidad colectiva. De repente, estar agotado dejó de ser una señal de alarma para transformarse en un símbolo de importancia. Quien no tenía tiempo era admirado, y quien lo tenía era visto con sospecha, como si el descanso fuera un acto inmoral. Lo perverso de esa exaltación no radicaba solo en la sobrevaloración del esfuerzo, sino en su capacidad para distorsionar la percepción que el individuo tenía de sí mismo. La productividad pasó de ser una herramienta a convertirse en un termómetro emocional. Si producías, valías; si te detenías, desaparecías. Esta ecuación sumergió a millones en un ciclo de exigencia perpetua, donde cada logro se desvanecía tan rápido como surgía la nueva tarea que había que cumplir. El trabajo dejaba de ser una actividad y se transformaba en una identidad. De esta forma, la sociedad creó un tipo de ser humano que no solo trabaja por necesidad, sino para evitar la culpa, para no sentirse menos que los demás, para no quedar fuera de un sistema que devora sin piedad a quien no sigue el ritmo. Y así, el cansancio dejó de ser un obstáculo y se convirtió en un combustible emocional, una especie de autopunición aceptada, que reforzaba el sentido de deber hasta convertirlo en obsesión. La lógica maquiavélica que atravesaba todo este fenómeno era evidente para quien se atreviera a mirarla sin miedo. Cuando la productividad se vuelve un ideal moral, ya no hace falta imponer nada desde afuera. Es el propio individuo quien se empuja, quien se exprime, quien se obliga a cumplir con un estándar que nadie pidió explícitamente, pero que todos exigen implícitamente. Esa es la trampa perfecta: transformar la explotación en orgullo personal. El poder ya no tiene que vigilar, solo tiene que esperar. Mientras cada persona compite por demostrar cuánto puede soportar, la estructura que se beneficia de ese desgaste permanece intacta, invisible, incuestionada. El elogio tóxico de la productividad actúa como una niebla que desactiva la introspección y anestesia la sensibilidad, llevando a las personas a un punto donde el ritmo frenético parece normal y la quietud una amenaza. Con el tiempo, esta idolatría por producir más se convirtió en un lenguaje universal. Las conversaciones dejaron de girar en torno a lo que se piensa o se siente para centrarse en lo que se hace. La identidad se comprimió hasta quedar reducida a resultados, métricas, entregas, rendimiento. La persona ya no se preguntaba si el trabajo tenía sentido, solo se preguntaba si había hecho lo suficiente. El daño más profundo no estaba en la cantidad de tareas, sino en la forma en que el alma era moldeada por esa obsesión. Una existencia que se mide por resultados termina perdiendo la capacidad de sentir plenitud en el silencio, en el ocio, en la contemplación. Y cuando se pierden esas capacidades, también se pierde la libertad interior que permite cuestionar el rumbo de la propia vida. Sin embargo, bajo esa aparente normalidad, surgió un vacío que ninguna productividad podía llenar, porque por más que se celebrara el movimiento constante, el ser humano seguía cargando con una pregunta que no podía ser sofocada del todo: ¿para qué sirve vivir acelerado,
Si la aceleración solo conduce a más aceleración, esa pregunta, pequeña al principio pero persistente, insinuaba que algo dentro del alma comenzaba a rebelarse ante la idea de que la vida debía ser medida únicamente por desempeño. Era un indicio de que la mente, incluso debilitada por el cansancio, empezaba a percibir que detrás del elogio del trabajo excesivo, había una arquitectura emocional diseñada para impedirle detenerse, y en el instante en que esa sospecha emergía, aunque fuera con un murmullo, la estructura comenzaba a mostrar sus fisuras más profundas. En medio de esa cultura que glorificaba la productividad hasta convertirla en un credo incuestionable, comenzaba a emerger un fenómeno aún más inquietante. El agotamiento como una forma silenciosa de anestesia emocional. No se trataba simplemente de cansancio físico, sino de una saturación interna que invadía cada rincón de la vida psíquica, hasta apagar los impulsos más profundos del ser humano. Cuando alguien vive en un estado de presión constante, sus emociones empiezan a difuminarse, no porque desaparezcan, sino porque ya no queda energía para atenderlas. La tristeza se camufla como rutina, la angustia se confunde con prisa, la frustración se traduce en listas interminables de pendientes, el exceso de trabajo actúa como un sedante que adormece la conciencia, un mecanismo que impide conectarse con las preguntas que podrían desestabilizar el orden impuesto. Maquiavelo habría reconocido en este fenómeno un arma más refinada que el miedo. Cuando las personas están emocionalmente agotadas, no necesitan ser manipuladas, porque ya no tienen fuerza para cuestionar. La sociedad moderna, obsesionada con el movimiento constante, convirtió ese agotamiento en la norma. Se volvió común ver a personas que ya no distinguían entre lo que sienten y lo que deben hacer, atrapadas en una especie de piloto automático que consume la vida sin ofrecer ningún sentido a cambio. El peligro de esta anestesia era que actuaba desde adentro, sin imponer nada explícito, sin obligar a nadie a obedecer. Simplemente drenaba la vitalidad, hasta volver imposible cualquier acto de rebelión interior. La sobrecarga emocional impedía que el individuo reconociera incluso sus propias heridas. Ya no había espacio para la introspección. Los pensamientos profundos eran desplazados por urgencias triviales, y las preguntas existenciales eran sustituidas por recordatorios, correos pendientes y tareas que parecían multiplicarse por sí solas. En este estado, el alma empezaba a encogerse, perdiendo la amplitud que necesita para imaginar una vida distinta. La creatividad, que depende de la sensibilidad, se debilitaba. La claridad interior, que necesita silencio, se apagaba, y así, el exceso de trabajo se transformaba en una barrera psicológica que mantenía al individuo lejos de su propio mundo interno, atrapado en una superficie donde todo se movía rápido, pero nada tenía profundidad. Lo más perturbador era que esta anestesia emocional no se percibía como un síntoma de desgaste, sino como un requisito para sobrevivir. Las personas se acostumbraban a sentir menos para poder hacer más. Apagaban sus emociones como quien reduce la luz de una habitación para evitar ver el desorden, y en ese desorden se escondían verdades que podrían haber transformado su vida: el deseo de descanso, la necesidad de propósito, el dolor por una existencia que no se sentía propia, pero el agotamiento impedía enfrentarlas. Así, la persona seguía adelante sin mirar atrás, sin mirar dentro, sin mirar nada que no fuera la presión inmediata de seguir cumpliendo. Esa desconexión emocional se convertía en un escudo que protegía al sistema, no al individuo, porque una sociedad llena de personas cansadas es una sociedad donde nadie tiene tiempo para desafiar las narrativas que la sostienen. A medida que esta anestesia se extendía, el mundo interior se reducía a un territorio casi inexplorado. La persona funcionaba, sí, pero ya no vivía. Sus emociones no desaparecían, quedaban enterradas bajo capas de cansancio, esperando un momento de vulnerabilidad para manifestarse en explosiones de ansiedad, tristeza profunda o vacío existencial. Ese vacío era la señal más clara del daño causado por el trabajo excesivo. El alma, privada de atención, se marchitaba como una planta a la que nunca le llega luz, pero en la superficie, todo seguía igual. La sociedad celebraba el rendimiento, los líderes pedían más esfuerzo, el individuo atrapado en la inercia continuaba desgastándose para cumplir con un ideal que jamás se cuestionaba. Era un círculo perfecto de silenciamiento emocional que aseguraba que nadie tuviera la energía suficiente para detenerse y preguntarse por qué vivía de ese modo. Y en ese estado de agotamiento crónico, comenzaba a insinuarse un peligro aún mayor: la obediencia involuntaria que surge cuando el alma pierde la capacidad de oponerse, porque una mente cansada puede seguir funcionando, pero un espíritu exhausto deja de resistir.
Ese era el punto exacto, donde la estructura del poder encontraba su mayor triunfo, un punto que abriría paso a una comprensión todavía más profunda sobre cómo las dinámicas del trabajo pueden moldear la conducta humana, sin necesidad de imponer nada explícito. Cuando el agotamiento emocional se vuelve una constante, la disciplina deja de ser una virtud consciente y empieza a transformarse en algo más sutil y peligroso, obediencia disfrazada de compromiso. La sociedad moderna se enorgullece de quienes obedecen sin cuestionar, aunque lo oculte bajo palabras como responsabilidad, profesionalismo o ética laboral. En el interior de esa narrativa se esconde un mecanismo más viejo que cualquier empresa contemporánea, un mecanismo que Maquiavelo habría reconocido de inmediato: la inclinación del ser humano a seguir órdenes cuando está suficientemente cansado como para confundir deber con destino. La saturación diaria convierte las instrucciones en verdades incuestionables. Lo que se pide desde afuera se vuelve tan automático que deja de sentirse como imposición. El trabajador no obedece porque teme, obedece porque su mente, drenada por la rutina, ya no distingue entre lo que debe hacer y lo que realmente desea. De esta forma, la disciplina que alguna vez pudo ser un acto de voluntad se transforma en una cadena psicológica que no necesita fuerza para sostenerse. La persona sigue cumpliendo porque no tiene energía para desobedecer, y mientras más agotada se encuentra, más cree que su obediencia es mérito, sin notar que poco a poco, la línea entre voluntariedad y sometimiento se va difuminando hasta desaparecer. Esta obediencia involuntaria crea un tipo de ser humano especialmente funcional para cualquier estructura que busque estabilidad a través del orden, no de la libertad. Un ser humano que ya no se pregunta por qué cumple, sino cómo puede cumplir más rápido. Un ser humano que no discute decisiones injustas, porque la discusión requiere energía que ya no posee. Un ser humano que acepta horarios, expectativas y ritmos absurdos, porque en el caos de su agenda no encuentra espacio mental para resistirse. Lo más inquietante de este fenómeno es que no se percibe como sumisión. La persona cree que está siendo disciplinada, cuando en realidad está perdiendo gradualmente la capacidad de elegir. El cansancio la vuelve dócil, la presión constante la vuelve predecible. El sistema, entonces, se sostiene sin necesidad de ejercer violencia, porque la disciplina ejercida desde afuera se convierte en obediencia instaurada desde adentro. En ese estado psicológico, las órdenes se vuelven parte del paisaje emocional. Las instrucciones ya no se discuten, se asumen. Las expectativas ya no se evalúan, se aceptan. La estructura externa deja de ser vivida como estructura y se convierte en la forma natural del mundo. Nada parece injusto, porque la mente, saturada, carece de perspectiva, y sin perspectiva, el individuo pierde la brújula interna que alguna vez lo guiaba. En este terreno fértil, la obediencia florece sin necesidad de imposición. El agotamiento emocional del capítulo anterior prepara el terreno para esta transformación. Una persona que siente menos también cuestiona menos, y una persona que cuestiona menos se convierte en un engranaje perfecto. Ese engranaje puede funcionar durante años sin darse cuenta de que su vida se ha reducido a cumplir con expectativas que nunca eligió. La obediencia ya no es un acto consciente, sino un reflejo condicionado. Esta dinámica es una de las más peligrosas, porque crea la ilusión de autonomía mientras desmantela, poco a poco, la capacidad real de tomar decisiones. No hay látigos ni amenazas, solo una serie interminable de tareas, que se encadenan unas con otras, hasta convertir el día entero en un mecanismo que se activa por sí solo. Lo maquiavélico no está en el acto de mandar, sino en lograr que el otro obedezca creyendo que fue su elección, y es precisamente ahí donde el exceso de trabajo revela su verdadera función política: domesticar la voluntad sin necesidad de someterla. En ese ambiente, cualquier impulso de rebeldía se debilita antes de nacer, no porque la persona esté de acuerdo con lo que hace, sino porque no tiene fuerza interior para contrariarlo. Así, la disciplina se desfigura hasta volverse un hábito que ya no protege la integridad del individuo, sino la estabilidad del sistema que lo explota. Y cuando la obediencia se asienta como la base emocional del día a día, comienza a crecer una ilusión peligrosa que influirá en la manera en que el individuo interpreta su propio esfuerzo, una ilusión que seguirá moldeando su vida sin que lo note. En ese terreno donde la obediencia comienza a camuflarse como disciplina, y la fatiga se convierte en parte del carácter, surge una ilusión particularmente poderosa que sostiene el sacrificio cotidiano, la creencia en un ascenso meritocrático que algún día recompensará todo el desgaste. Es una esperanza tan profundamente arraigada que incluso quienes llevan años sin obtener un solo beneficio real
siguen repitiéndose que su constancia será reconocida, que su esfuerzo abrirá puertas, que permanecieron cerradas para tantos otros. Esta promesa, seductora y luminosa, funciona como una cuerda que tira silenciosamente del alma hacia adelante, incluso cuando cada paso desgasta más de lo que construye. Desde una perspectiva maquiavélica, esta esperanza es uno de los instrumentos de control más efectivos jamás creados, porque no obliga al individuo a someterse, lo convence de que su sacrificio es temporal, de que la recompensa está cerca, de que un día mirará atrás y entenderá que valió la pena haber entregado tanto. Sin embargo, esa recompensa rara vez llega, y no porque el individuo carezca de talento o de dedicación, sino porque el sistema nunca estuvo diseñado para elevar a todos, sino para mantener a la mayoría en movimiento mientras unos pocos ascienden. La ilusión meritocrática funciona como un faro, brilla lo suficiente para orientar, pero nunca lo suficiente para alcanzar. El individuo corre hacia esa luz, sin notar que la distancia permanece casi intacta. Lo más inquietante es que esta esperanza se contiene a sí misma. Cuanto más lejos está la recompensa, más convencido se vuelve el individuo de que debe trabajar todavía más para merecerla. La frustración se transforma en motivación. La falta de resultado se interpreta como falta de esfuerzo. El cansancio se toma como una prueba de que el éxito está cerca, aunque esa cercanía sea ficticia. La sociedad refuerza esta ilusión con historias aisladas de triunfos extraordinarios, que funcionan como propaganda emocional, narraciones cuidadosamente elegidas, para alimentar la idea de que cualquiera puede lograrlo si se sacrifica lo suficiente. Pero estas historias ocultan un dato esencial, que lo extraordinario por definición, no puede convertirse en norma, y aún así, millones persisten, convencidos de que serán la excepción, de que su fidelidad al esfuerzo los convertirá en vencedores. Esta fe, tan emocional y tan irracional al mismo tiempo, es lo que neutraliza cualquier atisbo de rebelión. ¿Para qué cuestionar un sistema si un ascenso podría llegar mañana? ¿Para qué detenerse si la puerta podría abrirse con un último sacrificio? La paradoja es que esta ilusión no solo sostiene el sistema, también moldea la identidad del trabajador. Cada fracaso es reinterpretado como un peldaño, cada renuncia como una inversión, cada hora extra como un acto de mérito. La persona comienza a construir su autoestima alrededor de la idea de que está progresando, aunque no haya evidencia real de ese progreso. En este paradigma, el sacrificio se vuelve un fin en sí mismo. El individuo ya no se sacrifica para ascender, asciende para seguir sacrificándose. Ese movimiento perpetuo mantiene viva la maquinaria emocional, que lo impulsa a trabajar más de lo necesario, sin cuestionar la estructura que lo desgasta. El algún día se transforma en un ancla psicológica, una fecha invisible que nunca llega, pero que sostiene toda la arquitectura de la autoexplotación. Y cuando esta ilusión se mezcla con la obediencia silenciosa y la anestesia emocional construida en los capítulos previos, nace un fenómeno más profundo todavía: la incapacidad de reconocer que tal vez el camino está diseñado para que nunca se alcance la cima. La esperanza se convierte en una trampa que neutraliza la resistencia, una dulce promesa que impide ver que el desgaste no es un medio para la libertad, sino el precio que se paga por seguir atrapado en una estructura que solo prospera si el individuo cree que aún debe esforzarse un poco más. Sin darse cuenta, la persona continúa entregando su vida a ese espejismo que brilla justo lo suficiente para mantenerla avanzando, aun cuando el alma comienza a mostrar señales de agotamiento que ya no pueden ocultarse con discursos motivacionales, ni con la ilusión de un reconocimiento que quizá nunca llegará. A medida que la ilusión del mérito seguía alimentando el sacrificio cotidiano, otro fenómeno empezaba a erosionar silenciosamente la esencia humana: la muerte gradual de la creatividad. Y lo más perturbador era que esta muerte no se producía de forma abrupta, sino como un desgaste lento y casi imperceptible, producto directo del exceso de trabajo. Desde hace décadas, diversas investigaciones han demostrado que el agotamiento reduce drásticamente la capacidad del cerebro para generar ideas nuevas. Estudios de la Universidad de Stanford y del Instituto Max Planck han señalado que la saturación cognitiva disminuye hasta en un 40% la habilidad de conectar conceptos, una función fundamental para la creatividad y la innovación. Sin embargo, pese a estos hallazgos, la sociedad sigue tratando el descanso como un premio, en lugar de entenderlo como una necesidad biológica. En este escenario, la creatividad, esa fuerza que impulsa al ser humano a imaginar alternativas, a desafiar lo establecido, a reinventarse, se convierte en una víctima silenciosa de la maquinaria laboral. Lo preocupante es que sin creatividad,
la mente deja de tener la capacidad de imaginar un futuro diferente, convirtiendo al individuo en un ser atrapado en el presente, incapaz de concebir otra forma de vida que no sea la que ya conoce. Históricamente, los momentos de mayor avance cultural surgieron cuando las sociedades permitieron el lujo del pensamiento lento, de la contemplación, del ocio creativo. El Renacimiento floreció en ciudades donde comerciantes, intelectuales y artesanos tenían tiempo para reflexionar, debatir y experimentar. Leonardo da Vinci dedicaba horas enteras simplemente a observar el movimiento del agua o las alas de un pájaro, actividades que hoy serían vistas como improductivas, pero en el mundo moderno, esas mismas horas serían condenadas como pérdida de tiempo, como falta de disciplina, como evidencia de un bajo rendimiento. Esta inversión de valores no es accidental. Cuando una sociedad penaliza la pausa, penaliza también la creatividad, porque la creatividad nace precisamente del espacio que queda entre una obligación y la siguiente. Al eliminar ese espacio, el sistema no solo agota cuerpos, sino que también apaga la chispa que permite a los seres humanos cuestionar, soñar y crear. Lo más polémico es que esta erosión creativa no es simplemente un efecto colateral del exceso de trabajo. En muchos casos, se convierte en una estrategia conveniente para mantener un orden social estable. Maquiavelo habría entendido que un pueblo que no imagina alternativas jamás intentará cambiarlas. Las grandes transformaciones históricas siempre nacieron de mentes que se atrevieron a pensar distinto. Por eso nada amenaza más a una estructura de poder que una sociedad creativa. Pero cuando la creatividad se extingue, la conformidad florece. La persona deja de preguntarse si existen otras formas de vivir, y simplemente se adapta a las reglas existentes, y en esta adaptación involuntaria, se oculta un elemento profundamente político. La creatividad es subversiva, porque rompe patrones, desafía autoridades, y plantea caminos inéditos. Sin creatividad, el individuo se vuelve predecible, y un individuo predecible es un individuo controlable. La cultura contemporánea intenta compensar esta decadencia creativa con simulacros superficiales, cursos de innovación, talleres de pensamiento divergente, slogans que celebran la originalidad, mientras se aplasta toda posibilidad real de ejercerla. Las empresas dicen querer empleados creativos, pero los someten a rutinas simétricas que impiden el pensamiento profundo. Las escuelas hablan de imaginación, pero saturan a los estudiantes con tareas que destruyen la curiosidad. Las redes sociales exaltan la originalidad, pero premian la repetición. Todo está diseñado para dar la ilusión de creatividad sin permitir su existencia plena. Y mientras tanto, el exceso de trabajo continúa erosionando la capacidad de la mente para generar ideas propias, transformando al individuo en un consumidor de pensamientos ajenos, pero incapaz de producir los suyos. Lo revelador es que muchos creen que su creatividad se ha perdido por desuso, cuando la verdad es más inquietante. Ha sido sofocada por un ritmo de vida que no deja espacio para que respire. La creatividad no desaparece, se asfixia, y cuando se asfixia, el ser humano se vuelve una sombra de sí mismo, alguien que ejecuta, pero no imagina, que produce pero no crea, que resuelve pero no innova. Esta desconexión con la capacidad creativa personal no solo afecta al individuo, sino también al tejido emocional que le da sentido a la existencia, porque, sin creatividad, la vida se convierte en una repetición infinita de días idénticos, un eco constante, donde nada parece cambiar, donde la esperanza se debilita, y donde la mente deja de buscar caminos nuevos, porque ya no recuerda cómo encontrarlos. En esa ausencia de creatividad, comienza a incubarse un vacío que pronto ocupará un lugar central en la vida interior del trabajador moderno. Un vacío que continúa expandiéndose con el paso del tiempo, y que pronto transformará no solo la forma de pensar, sino la forma de sentir y de existir. Mientras la creatividad se iba debilitando bajo el peso del cansancio y la presión, surgía un fenómeno aún más inquietante, uno que penetraba la estructura íntima de la existencia. La identidad comenzaba a confundirse con el trabajo mismo. Sin darse cuenta, millones de personas empezaban a responder a la pregunta, ¿quién eres?, con el reflejo condicionado de esto es lo que hago, como si el oficio fuera la esencia de la vida, y no apenas una actividad dentro de ella. Esta reducción del ser humano a su función no era nueva. Desde la revolución industrial, se venía construyendo una narrativa, donde la productividad definía el valor de la persona, pero en la sociedad contemporánea, esa idea alcanzó un nivel de sofisticación psicológica que la volvió casi invisible. Estudios en sociología laboral
revelan que más del 70% de los trabajadores sienten que sin su empleo no sabrían quiénes son, una cifra alarmante que evidencia cómo el sistema logró apoderarse de una dimensión que debería ser intocable, la identidad. Lo más desconcertante es que esta apropiación sucede sin resistencia, porque a la mayoría se le enseñó que su valía depende del rendimiento, que su propósito nace del rol que cumple, que su prestigio social se construye a partir de cuán útil es para la maquinaria económica. Así, la persona empieza a existir solo en la medida en que produce, como si su humanidad fuera un accesorio secundario frente a su capacidad de generar resultados. Esta fusión entre identidad y productividad tiene consecuencias profundas que pocas veces se mencionan. Cuando la persona se define por lo que hace, el fracaso deja de ser un evento y se convierte en una herida existencial. Un despido no afecta solo la economía, afecta el sentido del yo. Un error no implica un tropiezo, implica un golpe directo al valor personal. La sociedad, al confundir ser con hacer, instaló un mecanismo emocional que mantiene a millones trabajando más de lo necesario, por miedo a perder no solo ingresos, sino significado. Maquiavelo habría observado con claridad esta dinámica, porque entendía que no existe forma más eficiente de controlar a alguien que convertir su propia identidad en algo que depende de la aprobación externa. Una persona, cuyo valor depende del trabajo, jamás se detendrá ni se rebelará, luchará hasta el agotamiento para proteger su función, incluso si esa función lo destruye por dentro. Lo polémico de esta situación es que el sistema se beneficia de ese apego identitario, sin necesidad de hacer nada explícito. No hace falta coerción cuando el individuo siente que dejar de trabajar es dejar de existir. No hace falta presión cuando la autoestima depende del cumplimiento. No hace falta vigilancia cuando el miedo a la irrelevancia actúa como látigo emocional. Las empresas, los gobiernos y las instituciones aprovechan esta fragilidad sin tener que intervenir abiertamente, porque la persona ya carga sobre sí misma la obligación de demostrar su valor a través de la productividad. En este mecanismo, el exceso de trabajo deja de ser una imposición externa y se convierte en una autoexigencia interna que opera incluso cuando nadie está mirando. Lo trágico es que este proceso no solo invade la vida laboral, se filtra en la vida privada. Quien se define por su trabajo nunca deja de trabajar, aunque esté lejos de la oficina. Su mente sigue activa, evaluando, rumiando, planificando, temiendo. Se lleva el empleo consigo como una sombra que le recuerda constantemente que, si deja de producir, será reemplazado, olvidado o considerado inútil. La identidad así moldeada termina siendo una prisión psicológica, donde la persona no puede descansar sin sentir culpa, ni puede fallar sin experimentar vergüenza. El yo profundo, ese territorio donde se gestan los deseos, los sueños, la creatividad, la espiritualidad, queda relegado a un rincón oscuro y silencioso. Lo que ocupa el centro es el yo funcional, el yo que sirve, el yo que produce, y en ese desplazamiento se pierde algo fundamental, la posibilidad de vivir una vida que no esté definida por métricas, resultados o comparaciones. Esta erosión identitaria no solo desgasta el alma, destruye también la capacidad de imaginar una existencia diferente, porque quien cree que es su trabajo, no puede concebir un mundo donde valga por lo que es, no por lo que hace, y esa confusión abre la puerta a un proceso todavía más profundo y devastador, uno que comienza cuando la vida entera se arrodilla ante la economía del cansancio, y la productividad deja de ser una actividad para convertirse en la medida absoluta de la existencia. A medida que la identidad quedaba atrapada en la función laboral, lo que emergía detrás de esa transformación era una estructura aún más siniestra, una economía entera construida sobre el cansancio crónico de millones de personas. No se trataba solo de que la sociedad aceptara el agotamiento como parte natural de la vida, sino de que distintos sectores económicos dependían de manera directa de la fatiga colectiva. Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud estiman que el agotamiento laboral mueve indirectamente miles de millones de dólares al año en industrias que no existirían sin él, desde los energizantes y suplementos para rendir más, hasta los ansiolíticos, los antidepresivos, los servicios de comida rápida para quienes no tienen tiempo de cocinar, las plataformas de entrega inmediata, los gimnasios 24 horas diseñados para adaptarse a horarios insostenibles, e incluso la industria del entretenimiento rápido, pensada para mantener estimuladas mentes demasiado agotadas para sostener atención profunda. El cansancio se vuelve rentable, y esa rentabilidad convierte al desgaste humano en un recurso económico. En otras palabras, no solo nadie tiene interés en reducir la fatiga colectiva,
Hay sistemas enteros que florecerían menos si la gente recuperara su tiempo, su calma y su energía. Maquiavelo habría entendido esta dinámica con precisión quirúrgica, porque sabía que cualquier poder duradero se construye, en gran medida, sobre la incapacidad del pueblo para detenerse a pensar en el origen de su sufrimiento. Esta economía del cansancio no se sostiene únicamente en productos externos, sino también en una cultura emocional, que normaliza la falta de tiempo, como si fuera signo de relevancia social. Una encuesta global de Gallup reporta que más del 60% de los trabajadores consideran imposible tener una semana sin estrés. El estrés se vuelve lenguaje común, casi una credencial de supervivencia, pero ese estrés crónico tiene un efecto revelador y devastador. Reduce la habilidad del cerebro para tomar decisiones racionales, volviendo a las personas más impulsivas, más temerosas, más inclinadas a obedecer y menos capaces de cuestionar. Así, la economía del cansancio crea consumidores que compran para compensar su vacío, empleados que aceptan condiciones injustas porque tienen miedo de quedarse sin sustento, ciudadanos que no resisten porque no tienen energía para comprender la manipulación a la que están sometidos. Cada parte del sistema refuerza la siguiente: el agotamiento debilita la claridad, la falta de claridad aumenta la dependencia consume la identidad, y una identidad debilitada se convierte en terreno fértil para más cansancio. Es un círculo perfecto, que funciona sin necesidad de conspiraciones ni decretos visibles. Basta con mantener la rueda girando lo suficientemente rápido como para que nadie tenga tiempo de pensar en cómo detenerla. El impacto de esta economía es tan profundo, que incluso los momentos destinados históricamente al descanso han sido absorbidos por la lógica de la productividad. Las vacaciones se convierten en oportunidades para recargar energías y volver más fuertes, no para recuperar humanidad. Los fines de semana, en muchos casos, son apenas una pausa para reorganizar lo que quedó pendiente. Incluso el sueño, un acto biológico esencial, se ha transformado en una variable de rendimiento. La persona ya no duerme para vivir, duerme para seguir produciendo. Este nivel de colonización del tiempo interno demuestra hasta qué punto el sistema ha penetrado la psique individual. La vida se transforma en un recurso a exprimir, y no en un territorio a habitar. Y cuanto más se asume esta lógica, más se debilita la capacidad del individuo para recuperar su libertad interior. Lo inquietante es que ese debilitamiento no siempre se percibe como opresión. A veces se interpreta como modernidad, como ritmo normal, como señal de adaptación a un mundo competitivo. Pero esa interpretación es parte del mismo mecanismo de control. Cuando el agotamiento se siente normal, la resistencia se vuelve impensable. Lo más perturbador es que esta economía del cansancio ha logrado convertir el agotamiento en una especie de identidad social compartida. Se presume estar ocupado, se presume dormir poco, se presume sacrificar el tiempo personal. Lo que en otras épocas habría sido visto como un problema grave, hoy se celebra como una virtud indispensable para ser alguien. Esta normalización revela la profundidad del proceso. No solo se nos ha arrebatado tiempo, creatividad e identidad, se nos ha convencido de que la pérdida es señal de madurez, y mientras esa creencia se mantenga, la estructura que se alimenta del desgaste humano seguirá creciendo sin encontrar resistencia, porque una sociedad cansada no se revela, una sociedad cansada apenas sobrevive, y sobrevivir se vuelve una meta tan pequeña que no deja espacio para imaginar una vida mejor. En medio de esa economía construida sobre la fatiga colectiva, comenzaba a revelarse una verdad aún más cruda para el sistema. El individuo no era una persona con historia, sueños y fragilidad, sino un recurso renovable, que podía ser utilizado hasta desgastarse, y luego reemplazado sin mayor trascendencia. Esta percepción, que podría parecer exagerada, se confirma al observar cifras que rara vez se discuten en público. En estudios realizados por la consultora Deloitte, se reveló que el 77% de los trabajadores experimenta burnout, pero apenas un pequeño porcentaje recibe apoyo real de sus organizaciones, no porque no exista conciencia del daño, sino porque en términos prácticos, siempre habrá alguien dispuesto a ocupar su lugar. Esta lógica fría convierte el agotamiento en un daño colateral aceptable, y normaliza la idea de que la persona debe ajustarse al ritmo, no el ritmo a la persona. Maquiavelo habría entendido con claridad esta dinámica. Un poder que desea perpetuarse no invierte en individuos irreemplazables, prefiere masas funcionales que puedan ser movidas como piezas, sin cuestionar su posición en el tablero. Lo doloroso es que, en esta ecuación, la dignidad humana queda relegada a un plano simbólico,
mientras la productividad se convierte en la medida real de valor. La consecuencia psicológica de sentirse reemplazable es devastadora. Cuando la persona percibe que su lugar puede ser ocupado en cualquier momento por alguien más joven, más rápido o más dispuesto a sacrificarse, aparece una ansiedad latente que se convierte en motor de autoexplotación. El miedo a ser irrelevante se incrusta en el alma como una espina invisible, empujando al individuo a trabajar más, renunciar a más, ceder más. El sistema no necesita exigir abiertamente nada, basta con crear la sensación de que siempre hay otro detrás esperando la oportunidad. Así, la competencia deja de ser profesional y se vuelve existencial. No se compite por un cargo, se compite por conservar la posibilidad misma de pertenecer. Esta presión constante actúa como un látigo emocional, que no deja marcas visibles, pero cuya huella interna condiciona todas las decisiones. En muchos casos, esta angustia se traduce en una necesidad obsesiva de demostrar valor, un impulso que lleva a jornadas interminables, a renunciar a la vida privada, a sacrificar el bienestar mental en nombre de una estabilidad que nunca es realmente estable. El individuo se convierte en guardián de su propio encierro, vigilándose para no fallar, castigándose por no rendir lo suficiente, temiendo cualquier signo de debilidad que pueda interpretarse como falta de compromiso. Este sentimiento de reemplazabilidad también produce un fenómeno más sutil, la pérdida progresiva de dignidad. Cuando la persona siente que es prescindible, empieza a actuar como si su existencia dependiera de complacer, adaptarse y sobrevivir a cualquier costo. La dignidad, que alguna vez fue un territorio sagrado, se convierte en una moneda de intercambio en el mercado laboral. Se toleran injusticias, se aceptan abusos, se normalizan condiciones degradantes, todo en nombre de proteger un lugar que ni siquiera garantiza seguridad real. La sensación de vulnerabilidad lleva a justificar lo injustificable, y esa justificación repetida, día tras día, va erosionando la autopercepción hasta dejar a la persona con una imagen fracturada de sí misma. Lo inquietante es que esta fractura no se reconoce como daño, se interpreta como madurez, como responsabilidad, como aquello que todo adulto debe soportar. La sociedad, al normalizar esta lógica, convierte la pérdida de dignidad en un requisito implícito para sobrevivir dentro de un sistema que nunca fue diseñado para cuidar a quienes lo mantienen en movimiento. Al mismo tiempo, las organizaciones fomentan discursos motivacionales que hablan de trabajo en equipo, familia laboral y sentido de pertenencia, pero estos discursos suelen desintegrarse en el momento exacto en que la productividad del individuo disminuye. En ese instante, la supuesta familia desaparece y la persona enfrenta la verdad desnuda. Su valor nunca estuvo en quién era, sino en lo que producía. Esta revelación deja cicatrices profundas, porque expone la fragilidad de los vínculos creados bajo lógicas de explotación, y es precisamente esa fragilidad emocional la que permite que el individuo siga sometiéndose a ritmos impracticables. Si su identidad depende del lugar que ocupa, hará cualquier cosa para conservarlo, incluso si esa permanencia le cuesta la salud, la paz y la vida interior. Lo maquiavélico del asunto es que el sistema no necesita obligarlo, basta con que le recuerde, aunque sea indirectamente, que puede perderlo todo si no se mantiene útil. En este contexto, la persona deja de sentirse protagonista de su vida y se convierte en un elemento funcional dentro de una maquinaria que no se detiene. Cada día se parece al anterior, cada semana se confunde con la siguiente, y la existencia se transforma en una línea recta sin emoción, sin crecimiento y sin identidad propia. El trabajador se vuelve sombra de sí mismo, un mecanismo que ejecuta tareas sin espacio para cuestionar, soñar o replantear su camino, y es en esa sombra donde comienza a expandirse un daño psicológico silencioso, uno que pronto se manifestará como la consecuencia más oscura del exceso de trabajo, la vergüenza del fracaso, el peso cultural de no poder soportar lo insoportable, y la carga emocional que convierte al ser humano en juez implacable de sí mismo. Mientras la sensación de reemplazabilidad erosionaba la dignidad y empujaba a las personas a sostener ritmos inhumanos, emergía un mecanismo aún más poderoso, que aseguraba la continuidad de todo ese sistema: la cultura del fracaso como castigo moral. En un mundo donde el valor de la persona se mide por su rendimiento, fallar deja de ser un evento normal para convertirse en una especie de pecado moderno que marca, estigmatiza y define. La sociedad ha construido un relato en el que equivocarse es sinónimo de incapacidad, y rendirse, aunque sea por salud mental, es visto como un acto vergonzoso. Los psicólogos organizacionales señalan que el miedo al fracaso es hoy una de las principales causas de ansiedad laboral, superando incluso al miedo a perder el empleo. Este dato revela una verdad inquietante:
Para millones de personas fallar no significa perder un ingreso, sino perder identidad, valía y respeto. La presión emocional es tan intensa, que muchos prefieren quebrarse en silencio antes que admitir que no pueden sostener el ritmo. Maquiavelo habría comprendido perfectamente el potencial de este mecanismo, porque sabía que la vergüenza interna mantiene el orden con más eficacia que cualquier amenaza externa. Cuando un individuo teme decepcionar, no hace falta vigilarlo. Él mismo se convierte en guardián de su propio sometimiento. La cultura del fracaso como crimen genera un fenómeno psicológico devastador. La autoexigencia se transforma en crueldad hacia uno mismo. La persona empieza a evaluarse con un rigor inhumano, interpretando cada tropiezo como evidencia de su propia insuficiencia. Este tipo de pensamiento, según investigaciones de la Universidad de Columbia, está ligado a un incremento del 52% en síntomas depresivos entre trabajadores que se perciben como incapaces de cumplir con los estándares. Sin embargo, estos estándares muchas veces son irreales, diseñados para mantener a la persona en constante tensión. El fracaso, que debería ser una oportunidad para corregir el rumbo, se vive como una sentencia emocional que anula cualquier posibilidad de pausa o de cambio. Lo más inquietante es que esta presión no proviene solo de jefes o instituciones, proviene también de la competencia entre compañeros, de las comparaciones sociales, de los discursos motivacionales que glorifican la perfección y demonizan la vulnerabilidad. La sociedad ha convertido la fortaleza emocional en un requisito laboral, y la vulnerabilidad en una falta profesional. En este contexto, admitir cansancio, pedir ayuda o reconocer límites, se percibe como un riesgo mayor que continuar desgastándose en silencio. Esta vergüenza del fracaso actúa como una barrera que impide a la persona reconocer el daño que está experimentando, incluso cuando el cuerpo envía señales de colapso, insomnio, estrés crónico, deterioro cognitivo. La mente las minimiza, porque aceptar la realidad significaría asumir que no se está cumpliendo con lo que se espera. En esta negación se esconde la perversidad más profunda del sistema. El individuo niega su propio sufrimiento para proteger una identidad laboral que ni siquiera le pertenece realmente, y mientras más niega, más se hunde en una espiral de desgaste emocional que debilita su autoestima y lo vuelve aún más dependiente de la validación externa. La vergüenza del fracaso se convierte así en el cemento que mantiene intacta la estructura del exceso de trabajo. Nadie quiere fallar, nadie quiere detenerse, nadie quiere mostrarse frágil. La fragilidad, que debería ser una condición humana, se ha transformado en una amenaza social. Pero lo más perturbador es que esta cultura del fracaso no solo afecta a quienes tropiezan, sino también a quienes tienen éxito. Las personas que logran sostener ritmos extremos durante años terminan atrapadas por la presión de no poder bajar el rendimiento. El éxito se vuelve una carga, un estándar que deben defender a toda costa. Los estudios muestran que quienes poseen altos niveles de reconocimiento laboral suelen experimentar más ansiedad que quienes tienen un rendimiento promedio, porque sienten que cualquier caída podría destruir la imagen que tanto les costó construir. Así, incluso el triunfo se transforma en una cárcel emocional. Nadie está realmente a salvo dentro de esta cultura. Quienes fallan se avergüenzan, quienes no fallan temen caer. Es una estructura diseñada para mantener a todos en un estado de alerta permanente. Y en este ambiente, donde la vergüenza del fracaso condiciona cada pensamiento y cada decisión, comienza a formarse un vacío interior que tarde o temprano obligará a la persona a enfrentar una pregunta que no puede seguir evitando. ¿Qué queda de uno mismo cuando la vida se reduce al miedo constante de no ser suficiente? Mientras la cultura del fracaso continuaba moldeando la mente colectiva, un elemento adicional se sumaba al engranaje del desgaste, la promesa del progreso tecnológico como vía hacia la liberación, una promesa que nunca llegó a cumplirse. Desde mediados del siglo XX, economistas y futuristas aseguraban que los avances tecnológicos reducirían las jornadas laborales y permitirían que las personas disfrutaran de más tiempo libre, más creatividad y más vida interior. Sin embargo, las estadísticas cuentan una historia opuesta. Hoy, según datos de la OCDE, la tecnología ha incrementado la productividad global en más del 250% en las últimas décadas, pero las horas laborales apenas han disminuido, y en algunos países incluso han aumentado. En Estados Unidos, por ejemplo, el trabajador promedio pasa más horas frente a una pantalla que en cualquier otro momento de la historia, no porque sea necesario, sino porque la tecnología ha difuminado la frontera entre trabajo y vida personal. Lo que debía ser una herramienta para simplificar la existencia terminó convirtiéndose en un mecanismo para intensificarla.
La inmediatez que antes era un lujo, ahora se exige como norma. Las conversaciones que podrían esperar ahora deben ser respondidas de inmediato. Las tareas que antes tomaban días ahora deben resolverse en horas. Y en esta aceleración constante, el progreso deja de ser un aliado del bienestar para convertirse en un cómplice de la sobreexigencia. La paradoja es que la tecnología prometió libertad, pero creó un tipo de esclavitud más sofisticada, la esclavitud de la disponibilidad perpetua. Los teléfonos inteligentes, que alguna vez se celebraron como herramientas para conectar al mundo, se han transformado en dispositivos que vigilan silenciosamente el tiempo de cada persona, recordándole que siempre hay algo más por hacer, alguien que espera una respuesta, o un pendiente que no puede aplazarse. Según estudios de Harvard Business Review, el 68% de los trabajadores revisa correos laborales incluso antes de levantarse de la cama, y más del 80% admite que siente culpa cuando ignora mensajes fuera del horario laboral. Esta culpa, alimentada por la ilusión de responsabilidad y la presión cultural, convierte al trabajador en una extensión viva de sus herramientas tecnológicas. Ya no existe la jornada, existe la continuidad. La desconexión se vuelve un acto casi contracultural, y el descanso una anomalía. Lo que antes era una pausa necesaria ahora se vive como negligencia, y en este terreno, donde la velocidad es un mandato, nadie tiene tiempo para notar que el progreso no liberó al individuo, lo conectó emocionalmente a un sistema que nunca se detiene. Lo polémico es que esta aceleración no se experimenta como opresión, sino como adaptación. La sociedad ha sido condicionada para creer que quien no avanza a la velocidad del mundo se queda atrás, y que quedarse atrás es equivalente a fallar. La tecnología se convierte entonces en un termómetro de valía personal. Mientras más rápido respondas, más comprometido eres. Mientras más tareas completes, más exitoso pareces. Esta lógica transforma la eficiencia en un estándar moral y el tiempo en una deuda eterna. Las personas sienten que deben estar siempre disponibles, siempre listas, siempre alertas, y esa vigilancia interna, que antes requería supervisión externa, ahora opera sola, instalada en lo más profundo de la mente. Maquiavelo habría observado con admiración esta transformación, un sistema donde los individuos se controlan a sí mismos, sin necesidad de castigo ni vigilancia explícita. Pero lo más inquietante es cómo esta aceleración destruye la capacidad de la mente para procesar la vida con profundidad. El progreso tecnológico, al exigir rapidez, erosiona la reflexión, la calma y el pensamiento lento. La velocidad, que podría ser un aliado en ciertas tareas, se transforma en un obstáculo cuando invade el territorio donde la conciencia se construye. El cerebro humano necesita pausa para consolidar información, para integrar emociones, para transformar experiencias en sabiduría. Sin pausa, todo se vuelve fragmentado, emociones inconclusas, pensamientos dispersos, deseos que nunca encuentran forma. Con el tiempo, esta fragmentación genera una sensación de vacío que no proviene de la falta de éxito, sino de la falta de profundidad. El individuo vive acelerado, pero no avanza, se mueve constantemente, pero no se transforma. El progreso deja de sentirse como mejora, y empieza a sentirse como un impulso frenético, que aplasta todo lo que no produce beneficios medibles. Y en esa contradicción, donde la tecnología multiplica la eficiencia, pero reduce la humanidad, surge una tensión emocional, que se volverá central en la vida moderna, el sentimiento de que por más que se haga, nunca es suficiente. La eficiencia deja de ser un camino, y se convierte en un fin, y en ese fin, el individuo se pierde a sí mismo, empujado por un progreso, que promete libertad, pero exige obediencia. Mientras la aceleración tecnológica amplificaba el ritmo de la vida, hasta borrar los límites entre trabajar y existir, comenzaba a consolidarse un fenómeno, que revelaba la profundidad del daño. El cansancio dejó de ser una señal de alarma, para convertirse en una identidad social compartida, un rasgo que se presume, que se exhibe, que se utiliza como credencial de pertenencia. Las conversaciones cotidianas comenzaron a girar en torno al agotamiento. ¿Quién duerme menos? ¿Quién tiene la agenda más llena? ¿Quién soporta más presión? La fatiga se transformó en una especie de trofeo silencioso, que validaba a quien lo cargaba, como si el sufrimiento fuese una forma de prestigio. Según estudios recientes del Pew Research Center, más del 57% de los trabajadores afirman sentirse orgullosos de aguantar jornadas extenuantes, un dato que revela la naturalización de un fenómeno que desde cualquier perspectiva humana debería encender todas las alarmas. Pero esa normalización no surge de la nada, es el resultado de décadas de condicionamiento cultural,
donde se enseñó que ser valioso es sinónimo de estar agotado, y que la tranquilidad es un privilegio reservado para quienes ya lo lograron todo. Esta lógica perversa convierte la extenuación en un ideal y el descanso en un acto sospechoso, casi inmoral, y así, sin cuestionarlo, la sociedad entera comienza a rendir culto a su propia destrucción. En este escenario, la fatiga deja de ser un estado físico y se transforma en un lenguaje emocional. Decir, estoy agotado, ya no significa necesitar ayuda, significa estoy cumpliendo, estoy a la altura, estoy siendo útil. La identidad se contamina con el cansancio, hasta que la persona empieza a temer cualquier señal de relajación, porque relajarse implica bajar el ritmo, y bajar el ritmo implica perder estatus, lo que debería ser un derecho, el derecho al descanso, a la calma, al tiempo personal, se convierte en una amenaza que pone en duda el compromiso laboral y la valía social. Y en esta cultura, donde todo se mide por productividad, el agotamiento crónico se vuelve una forma de mérito emocional, una prueba de que uno no se ha rendido, aunque esa persistencia lo esté destruyendo por dentro. Maquiavelo habría reconocido en esta dinámica un triunfo absoluto del poder, lograr que las personas se enorgullezcan de aquello que las debilita. Cuando la esclavitud se presenta como virtud, la resistencia se vuelve innecesaria. Lo más perturbador es cómo esta identidad colectiva hace que la explotación se vuelva invisible. Cuando la mayoría vive cansada, nadie percibe el cansancio como un problema. Se convierte en la norma en la atmósfera emocional del mundo moderno. Esta normalización desactiva cualquier intento de cuestionamiento, porque quien se atreve a decir que algo está mal, es rápidamente acusado de no tener carácter, de no saber esforzarse, de buscar excusas. La presión social actúa como un muro que impide que las personas reconozcan el abuso, incluso cuando ese abuso se manifiesta en síntomas alarmantes: aumento del insomnio, depresión laboral, estrés crónico, enfermedades psicosomáticas. Pero en lugar de relacionar estos síntomas con un ritmo de vida insostenible, se los interpreta como fallas individuales. El mensaje implícito es devastador: si estás cansado es tu culpa, si no puedes sostener el ritmo, es porque no eres lo suficientemente fuerte. Esta transferencia de responsabilidad del sistema al individuo es una de las manipulaciones más eficaces que se han consolidado en la cultura contemporánea. Además, la identidad del cansancio genera una especie de complicidad emocional entre quienes la comparten. La gente se junta para hablar de cómo no tiene tiempo, de cómo no logra equilibrar su vida, de cómo vive apagando incendios. Esta complicidad crea una ilusión de comunidad, como si estar agotado fuese una experiencia que une, que da sentido, que permite sentir que uno pertenece a algo. Pero esta ilusión es peligrosa, porque convierte la fatiga en parte de la identidad al mismo tiempo que oculta la fuente real del problema. La persona no se une para cambiar el sistema, se une para resistirlo, y al resistirlo sin cuestionarlo, lo fortalece. El cansancio compartido se vuelve un pegamento social que mantiene la estructura intacta, porque normaliza lo que debería indignar, acepta lo que debería enfrentarse, perpetúa lo que debería transformarse. Es en este contexto donde el agotamiento se vuelve símbolo de estatus, donde el descanso se interpreta como debilidad, y donde la explotación se camufla como normalidad, que la fatiga se convierte en parte esencial de la identidad moderna. Una identidad que, sin que nadie lo admita abiertamente, está construida sobre la renuncia progresiva a la vida interior, y en ese punto, cuando la persona ya no distingue entre quién es y lo cansada que está, se abre la puerta a un daño aún más profundo: la sumisión del espíritu. Una forma de quiebre interior que no se manifiesta de golpe, pero que corroe lentamente la esencia misma de la libertad humana. Cuando el cansancio deja de ser un estado físico y se convierte en identidad, comienza a operar un proceso mucho más oscuro y difícil de revertir: la sumisión del espíritu. No se trata ya de obedecer órdenes, ni de cumplir rutinas, sino de un desgaste silencioso, que erosiona la capacidad profunda de sentir dignidad, deseo, rebelión y propósito. El espíritu humano, esa llama interna que impulsa a cuestionar, a imaginar, a oponerse a lo injusto, es extremadamente vulnerable al agotamiento prolongado. Estudios en neuropsicología revelan que el estrés crónico reduce significativamente la actividad del córtex prefrontal, región asociada con la reflexión moral, la toma de decisiones éticas y la capacidad de decir no. Esto significa que, en términos biológicos, una persona exhausta no solo piensa menos, pierde literalmente la fuerza interior para resistir, y en ese estado, el sistema encuentra terreno fértil
para moldear voluntades sin necesidad de recurrir a la coerción directa. Maquiavelo habría comprendido esta dinámica con brutal claridad. Un pueblo físicamente fuerte puede rebelarse, pero un pueblo espiritualmente quebrado ni siquiera imagina la posibilidad de hacerlo. La sumisión del espíritu no aparece de un día para otro. Se infiltra, lentamente disfrazada de responsabilidad, de madurez, de así es la vida. La persona empieza a aceptar sin resistencia lo que antes habría considerado inaceptable, tolera injusticias pequeñas que se vuelven grandes, renuncia a sueños que ahora parecen infantiles, sacrifica deseos que considera imprácticos, apaga emociones que le estorban para cumplir con el ritmo. En cada renuncia, se produce una pequeña fractura interna, imperceptible al principio, pero acumulativa, y cuando estas microfracturas se suman, el espíritu comienza a ceder, la persona sigue funcionando, sigue hablando, sigue moviéndose, pero algo dentro se ha debilitado, la convicción de que merece otra forma de vida. Cuando ese sentimiento desaparece, desaparece también la raíz emocional de toda libertad, porque nadie lucha por aquello que ya no cree posible. La sociedad, consciente o no de este proceso, lo refuerza constantemente. Desde pequeños se nos enseña a aguantar, a soportar la carga, a ser fuertes, pero esta fortaleza mal entendida no es resiliencia, es resignación. Se convierte en una especie de obediencia emocional, donde el individuo se convence de que su valor está en soportarlo todo sin quebrarse, aunque ese soportarlo todo sea precisamente lo que lo está destruyendo. La sumisión del espíritu se manifiesta también en la incapacidad de imaginar alternativas reales. La persona deja de preguntarse qué quiere, y empieza a preguntarse qué debe, deja de actuar desde la convicción, y empieza a actuar desde el miedo, deja de pensar en su vida como una historia propia, y comienza a verla como una rutina inevitable, que le ha sido asignada. Esta pérdida de agencia interior es una de las consecuencias más devastadoras del exceso de trabajo, porque no solo compromete el presente, sino que condiciona el futuro al suprimir la capacidad de soñar, de elegir, de exigir algo distinto. Lo más doloroso es que muchas personas interpretan esta sumisión espiritual como madurez, creen que dejar de sentir entusiasmo es parte de crecer, que renunciar a sus deseos es señal de responsabilidad, que aceptar la vida tal como es demuestra sabiduría, pero esta supuesta madurez es en muchos casos un mecanismo de defensa para evitar enfrentar el vacío. Se normaliza vivir a medias, se normaliza existir sin fuerza, se normaliza sobrevivir en vez de vivir, y cada vez que esta normalización se repite, el espíritu se debilita un poco más. Lo que antes se percibía como injusticia se vuelve rutina. Lo que antes inspiraba indignación ahora inspira apatía. El desgaste emocional muta en una especie de anestesia existencial, donde la persona ya no busca libertad, solo busca resistir el día, y en esa resistencia se pierde algo que ninguna cantidad de productividad puede compensar: la soberanía interior. La sumisión del espíritu es el triunfo más silencioso del exceso de trabajo, porque no se ve, no se mide, no se denuncia, se siente en los silencios largos, en las noches sin sueños, en la mirada que ya no brilla, en la sensación persistente de estar viviendo una vida que no se eligió. Y cuando esta sumisión se vuelve la norma, la sociedad entra en un estado de conformidad, donde la injusticia deja de ser un problema político, para convertirse en una condición emocional aceptada. En ese punto, se abre un terreno peligroso, donde el sistema puede moldear no solo el comportamiento, sino también el significado que las personas atribuyen a su existencia. Y esa transformación emocional prepara el escenario para una ilusión todavía más engañosa, la creencia de que al trabajar más, se obtiene más control sobre la vida, cuando en realidad se pierde justamente lo que le da sentido. A medida que el espíritu comenzaba a ceder ante la presión constante, surgía una ilusión particularmente peligrosa, que sostenía todo el sistema desde dentro: la convicción de que trabajar más brinda mayor control sobre la vida. Esta creencia, repetida en discursos motivacionales, en cultura empresarial y en conversaciones cotidianas, opera como un espejismo emocional, que promete seguridad a cambio de sacrificio. Quien trabaja sin descanso, siente, o quiere sentir, que está construyendo estabilidad, que está alejando el caos, que está blindando su futuro, pero los datos revelan una realidad opuesta. Según el Banco Mundial, las personas que trabajan más de 55 horas semanales tienen un 33% más de probabilidades de sufrir eventos cardiovasculares, un aumento significativo en problemas de memoria y una reducción notable en la capacidad de tomar decisiones racionales. Es decir, cuanto más trabaja una persona, menos control tiene realmente sobre su salud,
su mente y su vida, lo que percibe como dominio, es en realidad pérdida de dominio. Es una paradoja cruel. Cuanto más intenta controlar su destino mediante el exceso de esfuerzo, más lo aleja de sí mismo. Este fenómeno psicológico se alimenta del miedo a la incertidumbre, un miedo que el sistema utiliza como combustible emocional para mantener a las personas atrapadas en la rueda del sacrificio perpetuo. La sensación de control que nace del trabajo excesivo no proviene de la realidad, sino del alivio momentáneo que genera cumplir con expectativas externas. Es un alivio efímero que se confunde con éxito personal, aunque solo sea la ausencia temporal de ansiedad. La persona siente que si trabaja lo suficiente, puede evitar el fracaso, la pobreza, el juicio de los demás, la sensación de inutilidad, y así, el trabajo se convierte en una forma de resistencia contra los propios temores. Pero en esa resistencia se oculta una trampa. Cuanto más se utiliza el trabajo para evadir la inseguridad interna, más dependiente se vuelve la mente de esa evasión. Con el tiempo, la persona ya no trabaja para vivir, trabaja para no sentir, trabaja para no enfrentar el vacío, la soledad, la falta de propósito, trabaja porque el silencio le resulta insoportable, y mientras más depende del movimiento para evitar la introspección, más se convence de que trabajar la protege, cuando en realidad la expone a un deterioro emocional que avanza sin que lo note. Maquiavelo habría reconocido esta vulnerabilidad como una puerta abierta al control político y social. Las personas que buscan seguridad en la actividad constante son fácilmente manipulables, porque nunca se detienen lo suficiente como para cuestionar la estructura que las mantiene en movimiento. Lo más inquietante es que esta ilusión de control se ve reforzada por la forma en que la sociedad reconoce el esfuerzo. Quien trabaja más recibe elogios, ascensos, validación, se le describe como disciplinado, responsable, admirable, pero lo que nunca se menciona es que esta admiración colectiva actúa como un ancla emocional que impide a la persona abandonar la autoexplotación. Temen decepcionar, temen perder estatus, temen que los demás interpreten su descanso como debilidad. La cultura del rendimiento ha creado una equivalencia emocional peligrosa. Descansar se siente como perder control. Dejar de trabajar, aunque sea por un instante, activa la ansiedad, no porque el individuo esté en peligro, sino porque ha sido condicionado para creer que la tranquilidad es irresponsabilidad. Esta distorsión psicológica convierte la vida en una batalla interminable por mantener una imagen de fortaleza, que en realidad solo encubre fragilidad. La ilusión de control también desdibuja por completo la relación entre esfuerzo y resultado. En un mundo donde la productividad se usa como medida de valor personal, se asume que trabajar más producirá siempre mejores resultados. Sin embargo, investigaciones del MIT y de la Universidad de Melbourne muestran que, más allá de cierto umbral, la productividad no aumenta con las horas, sino que cae drásticamente. La mente humana no fue diseñada para sostener ritmos de trabajo prolongados sin descanso. Por eso, cuanto más trabaja una persona, menos eficiente se vuelve, menos creatividad posee, menos claridad mental conserva, y aún así, muchos interpretan esta disminución como señal de que deben esforzarse más, atrapándose en un ciclo autodestructivo, donde la falta de resultados genera más trabajo, y más trabajo genera menos resultados. El control se vuelve una ilusión desesperada, un espejismo que oculta la pérdida de equilibrio interior. Este espejismo no solo agota al individuo, también oculta la vulnerabilidad más peligrosa, cuando el supuesto control depende exclusivamente del esfuerzo personal. Cualquier evento externo, una enfermedad, un despido, una crisis económica, destruye por completo la sensación de seguridad. La persona, que entregó todo para sentirse en dominio de su vida, descubre entonces que nunca tuvo control, que el sacrificio fue un castillo construido sobre arena. Esta revelación rompe algo profundo, porque obliga a enfrentar una verdad que se había evitado durante años. Trabajar demasiado no fortalece la vida, la fragiliza, y en esa fragilidad comienza a surgir una fisura interior que pronto se convertirá en una ruptura emocional más profunda, una que no se expresa con gritos, sino con un silencio que pesa como si anunciara un quiebre inminente. Cuando la ilusión de control finalmente empieza a resquebrajarse, y la persona comprende, aunque sea de forma intuitiva, que el sacrificio excesivo no le está dando la vida que esperaba, surge un proceso interno tan profundo como silencioso, la ruptura interior. Este quiebre no ocurre de golpe ni con estruendo, se manifiesta como una acumulación de pequeños desgastes que juntos terminan fracturando la estructura emocional que sostiene el día a día.
El individuo continúa despertando, trabajando, cumpliendo, pero algo dentro ha empezado a desmoronarse sin que pueda detenerlo. Lo revelan los estudios de la Asociación Americana de Psicología, que muestran que más del 46% de los trabajadores experimenta síntomas de desconexión emocional severa, una señal inequívoca de que la mente ya no puede sostener la carga mental que durante años parecía tolerar. Esta desconexión se siente como un abismo invisible. La persona realiza movimientos automáticos, responde correos, asiste a reuniones, pero lo hace desde un lugar vacío, como si su alma hubiera quedado atrás en algún punto del camino. No es tristeza ni cansancio, es una especie de distanciamiento existencial donde la vida se observa desde afuera, sin pertenencia ni propósito. La ruptura interior también se revela en la forma en que la persona empieza a percibir el tiempo. Lo que antes era rutina ahora se siente como repetición sin sentido. Los días se fusionan entre sí, los fines de semana pierden sabor, las metas que antes motivaban ya no generan entusiasmo. Es un fenómeno similar al que describen los psiquiatras cuando estudian la disociación emocional. La mente se protege del exceso desconectando la experiencia subjetiva del presente. Es como si algo dentro dijera, no puedo seguir sintiendo esto, y esa desconexión, aunque parezca un mecanismo de supervivencia, es también una señal de colapso. La persona ya no sueña con un futuro, solo intenta sobrevivir a la hora, se vuelve prisionera de una vida que no eligió, y que en algún momento creyó poder controlar a través del esfuerzo, pero que ahora se sostiene únicamente por obligación, miedo o inercia. En este estado, la energía emocional se concentra en evitar el hundimiento, no en construir algo significativo. Lo más perturbador es que, durante esta ruptura interior, los síntomas no siempre son visibles desde afuera. La persona sigue cumpliendo, sigue siendo eficiente, sigue apareciendo donde debe aparecer, pero por dentro, se siente como un edificio que ha perdido su estructura, y se sostiene únicamente por la fachada. Siente que cualquier imprevisto podría derrumbarlo todo. Una crítica, un error menor, una presión extra. El sistema nervioso se encuentra en un estado de hipervigilancia constante, como si anticipara un colapso inminente, que la mente todavía no se atreve a admitir. Investigaciones de la Universidad de Toronto muestran que este estado de tensión continua reduce drásticamente la capacidad de experimentar placer, generando un fenómeno conocido como anedonia laboral, donde la persona ya no obtiene satisfacción de nada, ni siquiera de actividades que antes disfrutaba. La vida se convierte en un proceso mecánico sin matices, sin luz, sin descanso interior. Pero quizás lo más doloroso de esta ruptura es la percepción creciente de desconexión con uno mismo. La persona empieza a sentir que su vida avanza sin consultarla, que su cuerpo se mueve sin que su alma lo acompañe, que su historia personal se ha transformado en una narración ajena que alguien más escribió. Esta sensación, descrita por muchos psicólogos como alienación de sí mismo, es una forma extrema de pérdida interior. Se expresa en pensamientos como no me reconozco, esta no es la vida que quería, no sé quién soy fuera del trabajo, y sin embargo, aun con esa conciencia, la persona continúa en la rueda, porque no sabe cómo bajarse sin desmoronarse. El miedo a detenerse es tan profundo como el cansancio de seguir. Aquí es donde la ruptura interior revela su verdadero rostro. Ya no es una consecuencia del exceso de trabajo, sino la evidencia de que la vida se ha alejado tanto de sí misma, que solo queda un vacío que se intenta llenar con más trabajo, más obligaciones, más ruido. En este estado, el alma queda atrapada entre dos fuerzas opuestas: el deseo silencioso de recuperar la vida y el miedo paralizante de perder la estabilidad que queda. Este conflicto emocional no se resuelve con descanso, ni con vacaciones, ni con cambios superficiales, porque la ruptura interior no proviene del ritmo del trabajo, sino del hecho de que la persona ha vivido demasiado tiempo ignorando lo que realmente necesita, y mientras esta fractura crece, comienza a emerger una tensión que pronto obligará al individuo a confrontar la realidad más temida, que no podrá sostener esa vida indefinidamente, y que tarde o temprano deberá elegir entre seguir rompiéndose o enfrentar el vacío que ha evitado durante años. Cuando la ruptura interior ya no puede ocultarse detrás de la rutina ni del rendimiento, surge una revelación que suele ser tan dolorosa como irrebatible. El éxito, ese objetivo que justificó años de sacrificio, no tiene la capacidad de llenar el vacío que dejó la desconexión con uno mismo. Es un descubrimiento que muchos experimentan en silencio, como una verdad que nadie quiere admitir abiertamente. Estudios de la Universidad de Yale muestran que las personas que alcanzan altos niveles de logro profesional
reportan niveles de satisfacción mucho más bajos de lo esperado, mientras que más del 58% experimenta una sensación profunda de vacío emocional, semanas o meses después de obtener aquello que tanto anhelaba. Se trata del fenómeno conocido como síndrome del éxito hueco, una condición en la que la persona descubre que el resultado no compensa el costo. Este vacío se siente como una grieta que se abre justo en el momento en que se suponía que debía sentirse plenitud, revelando que el sacrificio prolongado no solo no aporta felicidad, sino que puede destruir la capacidad misma de sentirla. La persona se enfrenta entonces a una verdad incómoda: todo lo que construyó con esfuerzo fue levantado sobre una base emocional debilitada, una identidad desgastada y un espíritu exhausto. Lo más revelador de este vacío es que no surge por falta de logros, sino por la desconexión entre los logros y el yo interior. Durante años, la persona persiguió metas que parecían importantes, pero que estaban dictadas por expectativas externas, por la necesidad de aprobación, por el miedo al fracaso, por la presión social que glorifica el sacrificio, como si fuera el único camino hacia la dignidad. En este contexto, el éxito deja de ser una victoria propia, para convertirse en un cumplimiento ajeno, y cuando la recompensa finalmente llega, quien la recibe ya no es la misma persona que la buscó. El alma, debilitada por el exceso de trabajo, no tiene espacio interior para sostener la alegría. El cerebro, acostumbrado al estrés crónico, interpreta la calma como amenaza. El cuerpo, habituado a la tensión, busca nuevas cargas para no sentir el silencio. Así, el éxito se vuelve un momento fugaz, incapaz de llenar el vacío que dejó la desconexión emocional. La persona intenta celebrarlo, pero la celebración se siente artificial, como si la vida le estuviera pasando a alguien más. Este descubrimiento genera una herida que no todos pueden reconocer de inmediato: la devastadora sensación de haber invertido la vida en una ruta equivocada. En psicología existencial, esto se denomina disonancia vital, la conciencia de que el camino recorrido no condujo al destino emocional esperado. Esta disonancia produce un dolor silencioso, pero muy profundo, que lleva a la persona a cuestionar todo aquello que antes daba por hecho. ¿Realmente valía la pena? ¿Por qué sacrifiqué tanto? ¿Cómo pude no notar que me estaba perdiendo a mí mismo? Estas preguntas no buscan respuestas, buscan sentido, y ese sentido no aparece porque el exceso de trabajo destruyó precisamente el espacio mental donde el sentido se construye. Así, la persona se encuentra atrapada entre la nostalgia por la vida que no vivió y la culpa por haber perseguido una definición de éxito que nunca le perteneció. Lo más polémico es que este vacío no es un accidente individual, es un fenómeno social permitido y reforzado por una cultura que confunde sacrificio con virtud y rendimiento con identidad. Los sistemas laborales se benefician de esta confusión porque garantiza que millones sigan esforzándose incluso cuando ya perdieron la motivación real. Maquiavelo habría dicho que el triunfo del gobernante no consiste en controlar los cuerpos, sino en capturar las ambiciones del pueblo. Cuando la ambición ajena puede moldearse, la resistencia desaparece. Por eso, el vacío del éxito es tan peligroso, porque revela la manipulación emocional que ha operado durante años. De repente, la persona descubre que no estaba ascendiendo, sino girando en un sistema que le prometía plenitud mientras le arrebataba la energía necesaria para alcanzarla. Y cuando esta verdad se instala con claridad, algo profundo comienza a cambiar. La persona deja de ver el éxito como un fin, y empieza a verlo como un espejismo. Ya no siente orgullo por lo que logró, siente un cansancio que ningún reconocimiento puede aliviar. Pero este cansancio no es únicamente físico, es existencial. Es la sensación de haber vivido desde afuera, de haber corrido detrás de metas que nunca lograron tocar lo más íntimo del ser. En ese instante, el vacío se convierte en un espejo que obliga a mirar hacia adentro, no para juzgarse, sino para reconocer la distancia dolorosa entre la vida que se tiene y la vida que se anhela. Y hacer esa comparación abre una grieta emocional que ya no puede ignorarse. De esa grieta nacerá un proceso inevitable, uno que llevará a confrontar no solo lo que se alcanzó, sino todo lo que se perdió en el camino. Después de enfrentar el vacío que dejó la búsqueda incansable del éxito, surge lentamente una revelación que, aunque inquietante, tiene el poder de transformar por completo la vida interior: la comprensión de que el tiempo nunca fue un recurso externo, sino la sustancia misma de la existencia, la materia más sagrada que se entregó sin resistencia a un sistema que jamás pensó en devolverla. Esta comprensión no aparece como un pensamiento racional, sino como un despertar emocional, que se manifiesta primero en el cuerpo, un cansancio que ya no se quiere ignorar,
un silencio que empieza a sentirse necesario, una ansiedad que deja claro que nada, absolutamente nada, podrá cambiar si la persona no recupera su tiempo. La evidencia es contundente. Investigaciones de la Universidad de California indican que quienes logran retomar aunque sea 2 horas semanales de tiempo verdaderamente propio, experimentan mejoras significativas en claridad mental, toma de decisiones y percepción de bienestar. No es casualidad. La mente humana necesita espacio, necesita lentitud, necesita vacío para poder reconstruirse. Por primera vez en mucho tiempo, la persona comienza a sentir que su vida no está en las tareas que realiza, sino en el tiempo que tiene para existir sin obligación. Este descubrimiento es la grieta por la que entra la luz, el inicio de un renacimiento que no depende de logros, sino de la recuperación del derecho a respirar sin prisa. Pero este renacimiento no surge sin conflicto. Recuperar el tiempo implica cuestionar una cultura entera que ha enseñado que detenerse es fallar. La persona se enfrenta al miedo de renunciar al ritmo que la ha definido durante años. Teme perder ingresos, perder oportunidades, perder la identidad que se construyó alrededor del sacrificio. Sin embargo, algo dentro de ella reconoce que seguir por el mismo camino ya no es posible. El espíritu, aunque debilitado, empieza a reclamar el espacio que necesita para sentir, pensar y reconstruirse. Aparece un deseo nuevo, tímido pero firme, el deseo de tener tiempo sin justificarlo, sin convertirlo en productividad, sin excusarlo ante nadie. Este deseo es profundamente subversivo, porque desafía la lógica que sostiene la economía del cansancio. Renunciar al ritmo no es un acto de irresponsabilidad, es un acto de soberanía. Maquiavelo habría entendido la magnitud de este gesto. Recuperar el tiempo es recuperar el poder, porque quien controla su tiempo controla su mente, sus decisiones, su vida interior, y en ese control auténtico se encuentra la esencia de la libertad. La resistencia a este proceso no viene solo del entorno, sino también de la mente condicionada. Durante años, el cerebro aprendió a asociar el valor personal con el movimiento, con el logro, con la ocupación constante. Por eso, cuando la persona intenta recuperar su tiempo, aparecen sensaciones de culpa, incomodidad, inquietud. Sin embargo, esas sensaciones no son pruebas de que detenerse sea un error, son evidencia de que el sistema dejó huellas profundas en la psique. Aún así, poco a poco, algo comienza a cambiar. La persona descubre que, en el silencio, emergen pensamientos que habían sido reprimidos por el ruido del trabajo. Descubre que la creatividad empieza a regresar de manera orgánica, como si hubiera estado esperando pacientemente a que se abriera espacio. Descubre que la ansiedad se reduce cuando el alma no está siendo empujada constantemente en contra de su propio ritmo. Y descubre, sobre todo, que el tiempo recuperado no es ocio, es vida. Vida que había sido postergada por años. Vida que ahora empieza a reclamar el lugar que le corresponde. Esta recuperación del tiempo no requiere grandes decisiones. Comienza con pequeños actos de rebeldía emocional. Apagar el teléfono por 1 hora. Decidir no responder correos fuera del horario laboral. Dedicar un momento a simplemente existir sin propósito. Son gestos que parecen insignificantes, pero tienen un impacto profundo en la estructura interna. Le enseñan al alma que no está condenada a vivir apresurada. Cada instante recuperado es un ladrillo en la construcción de un nuevo yo que empieza a recordar lo que significa vivir con intención, y no solo con obligación. Lo más revelador es que al recuperar tiempo, la persona empieza a comprender que siempre tuvo más poder del que creía. No poder sobre el mundo, sino poder sobre sí misma. Y ese tipo de poder, el poder interior, es precisamente el que el exceso de trabajo intenta anular. Por eso, cuando la persona comienza a recuperar su tiempo, también comienza a recuperar sus deseos, sus límites, su capacidad de decir basta. Y en ese momento, sin necesidad de un anuncio grandioso, ocurre un renacimiento silencioso, que marca el inicio de una vida distinta. Este renacimiento no elimina el dolor del pasado, ni borra los años de sacrificio, pero sí ofrece algo que el sistema jamás podrá ofrecer: la posibilidad real de reconstruirse. Y es justamente en esa reconstrucción donde comienza a despertar algo aún más poderoso, una conciencia que nunca estuvo completamente dormida, pero que la fatiga había mantenido en la sombra. Cuando el individuo comienza a recuperar fragmentos de su tiempo, y a reconectar con partes de sí mismo que habían sido silenciadas durante años, surge un fenómeno emocional que marca un punto de inflexión: el despertar de la conciencia. Este despertar no llega con grandiosidad, ni con revelaciones espectaculares. Aparece de manera sutil al principio, como una claridad que ilumina rincones internos que la fatiga había mantenido en penumbra.
pero, a medida que se expande, se convierte en una fuerza transformadora, que desmantela creencias, hábitos y narrativas, que parecían inamovibles. Estudios de la Universidad de Cambridge han demostrado que la recuperación del tiempo propio aumenta significativamente la actividad en regiones cerebrales vinculadas con la introspección, la planificación personal y la construcción de significado. Es decir, al detenerse, el ser humano vuelve a pensar con profundidad, vuelve a sentir con honestidad, vuelve a preguntarse quién es, y sobre todo, quién quiere ser. Esta conciencia emergente revela que gran parte del sacrificio que sostuvo durante años no nació de una elección libre, sino de condicionamientos culturales, temores heredados, presiones invisibles, y un sistema que, como bien habría observado Maquiavelo, necesita mentes ocupadas para evitar que desarrollen pensamiento crítico. Lo perturbador del despertar de la conciencia es que no solo ilumina las heridas, sino también las complicidades. La persona empieza a reconocer cómo permitió que el sistema definiera su valor, cómo entregó su tiempo sin cuestionarlo, cómo se sometió a ritmos que sabía que no podía sostener, cómo silenció sus emociones para encajar en un modelo que no tenía nada que ver con su esencia. Esta autoconciencia no genera culpa, sino lucidez. Por primera vez, la persona entiende que su vida interior fue colonizada por expectativas externas que se infiltraron hasta convertirse en pensamientos propios. Y al ver esto con claridad, ocurre un cambio profundo. El individuo deja de aceptar pasivamente las narrativas de éxito, productividad y sacrificio, y empieza a analizarlas con una lucidez que puede resultar incómoda para quienes se benefician del desgaste ajeno. Nada es más subversivo que una mente que se detiene a pensar en la arquitectura emocional de su propia opresión. Esa mente comienza a percibir la manipulación donde antes veía normalidad. Empieza a notar incoherencias donde antes justificaba obligaciones. Siente indignación donde antes solo sentía resignación. El despertar de la conciencia no es un evento espiritual, sino un proceso psicológico que revela que gran parte del deber ser era en realidad una construcción diseñada para mantener a las personas ocupadas, dóciles y obedientes. Con este despertar, también surge una capacidad que la persona creía perdida, la capacidad de decir no, no al ritmo inhumano, no a la autoexigencia desmedida, no a la idea de que el valor humano depende del rendimiento, no a la culpa por descansar, no al miedo de no ser suficiente. Este no, que durante años parecía imposible, se convierte en la primera afirmación real de libertad interior. La persona comienza a sentir que tiene derecho a existir más allá de sus obligaciones, que tiene permiso para redefinir su vida según sus propios deseos. Y este descubrimiento, aunque profundamente liberador, también es inquietante, porque expone una pregunta que había estado latente desde el inicio: si yo no soy mi trabajo, si yo no soy mi productividad, si yo no soy mi sacrificio, entonces, ¿quién soy realmente? Esta pregunta no es un signo de confusión, es una señal de que la conciencia está despertando con suficiente fuerza como para desafiar las definiciones que el sistema impuso. A medida que esta nueva conciencia se afianza, el individuo empieza a ver el mundo con una claridad más amplia. Ya no interpreta la prisa como éxito, ni el agotamiento como virtud. Comienza a notar cómo la sociedad entera ha sido moldeada para creer que la vida debe vivirse al borde del colapso, y cómo miles de personas confunden sobrevivir con vivir. Esta percepción genera una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza por el tiempo perdido, determinación por el tiempo que queda. Y en ese punto, cuando la persona comprende que el tiempo es la verdadera riqueza, y que el poder interior nace de la capacidad de protegerlo, se abre un horizonte emocional que antes parecía inaccesible. La conciencia despierta, no solo para comprender el pasado, sino para reclamar el presente. Y en ese acto, casi sin darse cuenta, el individuo empieza a caminar hacia una forma de libertad que no depende del sistema, sino de sí mismo. Pero este despertar no es el final del proceso, es el inicio de un conflicto emocional más profundo, porque recuperar la conciencia implica también enfrentarse cara a cara con las estructuras externas que buscan volver a someterla. Y esa confrontación, inevitable y necesaria, revelará que la verdadera libertad no consiste solo en recuperar el tiempo, sino en aprender a sostenerlo, protegerlo y defenderlo de las fuerzas que intentarán arrebatárselo de nuevo. Cuando la conciencia despierta y empieza a observar con claridad la arquitectura emocional que sostuvo el sacrificio durante años, surge una reflexión que redefine por completo la idea de libertad. Comprender que la verdadera independencia no tiene que ver con ascender, obtener reconocimiento o conquistar espacios de poder,
sino con recuperar la soberanía sobre el propio tiempo y las decisiones que delinean la vida interior. Maquiavelo, en sus análisis más crudos sobre el comportamiento humano, insinuaba que la libertad no es un estado otorgado por el gobierno, la sociedad o la riqueza, sino una cualidad que nace únicamente cuando la persona consigue gobernarse a sí misma. Esto significa que la libertad no se mide por la ausencia de cadenas visibles, sino por la capacidad de elegir sin estar sometido a la compulsión, el miedo o la culpa. Bajo esta luz, el exceso de trabajo se revela como uno de los mecanismos de opresión más efectivos y silenciosos del mundo moderno. No encierra a nadie físicamente, pero coloniza el tiempo, apaga la voluntad, debilita el espíritu y desarticula la capacidad de decisión. Un individuo agotado puede cumplir tareas, alcanzar metas y sostener ritmos inhumanos, pero no puede considerarse libre, porque sus actos no nacen de deseo auténtico, sino de condicionamientos que gobiernan su conducta desde adentro. Esta comprensión da lugar a una inquietud profunda. ¿Cuánto de lo que hacemos cada día surge realmente de nuestra voluntad? ¿Y cuánto es el resultado de expectativas que nos fueron implantadas? La persona empieza a ver que, durante años, confundió obediencia con responsabilidad, sacrificio con valor, productividad con identidad, y entonces reconoce que su vida estuvo guiada por guiones escritos por otros, empresas que definieron sus horarios, instituciones que definieron su valor, culturas que definieron sus aspiraciones, temores que definieron sus límites. Esta revelación no es un golpe de culpa, sino un acto de lucidez, porque al comprender que su libertad fue restringida sin violencia explícita, la persona también entiende que esa libertad puede ser recuperada sin necesidad de romper con todo, sino de reordenar lo que habita dentro. El mayor desafío no es cambiar el mundo, sino cambiar la relación interna con el tiempo, el trabajo y el miedo. La libertad empieza cuando la persona se da permiso para cuestionar qué parte de su vida eligió y qué parte simplemente heredó. A medida que esta conciencia se afianza, surge una forma distinta de fuerza interior, una fuerza que no proviene del esfuerzo, sino de la claridad. La persona descubre que tiene el derecho de no pertenecer a un sistema que la consume, que puede tener éxito sin sacrificar su alma, que puede trabajar sin esclavizarse, que puede ser productiva sin perder su esencia. Recuperar el poder sobre el tiempo, aunque sea en pequeñas dosis, se convierte en una declaración de independencia más radical que cualquier gesto externo. Se empieza a comprender que la libertad no consiste en tener menos obligaciones, sino en dejar de vivir bajo la tiranía emocional del deber constante. La persona empieza a reconocer que la culpa por descansar no es una señal de responsabilidad, sino un residuo del condicionamiento, que la ansiedad por no estar siempre disponible no es profesionalismo, sino miedo, que la necesidad de demostrar constantemente su valor no nace de su esencia, sino de una narrativa social diseñada para mantenerla exhausta. En esta etapa, el individuo empieza a experimentar momentos de verdadera libertad, instantes en los que puede decir no sin sentir culpa, momentos en los que puede elegir el descanso sin miedo, espacios en los que puede priorizar lo que le da sentido sin el peso de la aprobación externa. Estos momentos, aunque breves al inicio, son señales de que la soberanía interior está regresando, y con ella viene una pregunta transformadora: si el trabajo dejó de ser la fuente de identidad, si el sacrificio dejó de ser obligatorio, si la productividad ya no define el valor, entonces, ¿qué significa realmente vivir? Esta pregunta es peligrosa para cualquier sistema construido sobre la obediencia, porque abre la puerta a que la persona diseñe su vida desde su deseo, y no desde su condicionamiento, y una vida diseñada desde el deseo es una vida que no puede ser controlada. Maquiavelo habría reconocido en este renacimiento de la voluntad algo más poderoso que cualquier revolución externa: la revolución silenciosa de un individuo que vuelve a ser dueño de sí mismo, porque cuando una persona recupera su conciencia, su tiempo y su capacidad de elegir, ya no puede ser manipulada por miedo, culpa o ambición impuesta. La libertad, entonces, no es un premio final, sino un estado que se cultiva cada día, un estado frágil, sí, pero también profundamente poderoso, y es precisamente al reconocer este poder, cuando la persona entiende que la verdadera tragedia del exceso de trabajo no fue el cansancio, ni el sacrificio, ni el desgaste físico, sino algo mucho más doloroso: haber vivido tanto tiempo sin reconocerse como protagonista de su propia existencia. Cuando la persona finalmente comprende que su libertad no está en la cantidad de trabajo que sostiene, sino en la calidad de vida que es capaz de proteger, emerge una verdad que había permanecido oculta bajo capas de esfuerzo, miedo y condicionamiento.
Trabajar demasiado no solo roba el tiempo, la salud y la creatividad, sino la posibilidad misma de existir, como un ser consciente, dueño de su destino, y no instrumento del destino de otros. Esta revelación cae con el peso de una sentencia antigua, como si toda la vida hubiera sido un entrenamiento para llegar a este punto de lucidez, y entonces aparece una claridad devastadora. El exceso de trabajo nunca fue noble, nunca fue necesario, nunca fue un signo de virtud, fue, desde el inicio, una estrategia eficiente de control, una forma de mantener a las personas demasiado ocupadas para cuestionar, demasiado cansadas para resistir, demasiado asustadas para cambiar. En este momento de iluminación, la persona entiende que la vida no se define por cuánta energía se entrega, sino por cuánta energía se preserva para lo que realmente importa. De pronto, se vuelve evidente que el sacrificio infinito no conduce a la grandeza, sino a la desaparición del yo, que la obediencia silenciosa no es responsabilidad, sino renuncia, que la productividad sin límites no es éxito, sino sometimiento, y que ninguna cantidad de reconocimiento externo puede compensar la vida interior que se pierde cuando la existencia se reduce a trabajar, cumplir y sobrevivir. Esta comprensión provoca una ruptura emocional poderosa, pero también abre una posibilidad que antes parecía impensable, la de reconstruir la vida desde cero, no desde el cansancio, sino desde el deseo, no desde la obligación, sino desde la voluntad, no desde la culpa, sino desde la conciencia. Es la oportunidad de recuperar lo que el sistema nunca tuvo intención de otorgar: el derecho a vivir de manera plena, a sentir sin prisa, a elegir sin miedo, a existir sin pedir permiso. Y lo que resulta más significativo en esta transición es que el poder nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro, en la capacidad de decir basta, en la valentía de detener el ritmo, en la decisión de no sacrificar la vida interior en nombre de un ideal que jamás perteneció al individuo. Maquiavelo habría dicho que un ser humano que gobierna su propio tiempo es un ser humano imposible de dominar, porque ha comprendido la esencia de la libertad, no depender de la voluntad de otro para justificar su existencia. Ese es el triunfo silencioso que surge cuando se deja de trabajar demasiado, el regreso a uno mismo, el retorno al yo que había quedado enterrado bajo años de prisa, miedo, expectativas y sacrificios. Y así, en este punto en el que la vida parece abrirse con una honestidad que antes daba miedo mirar, la persona entiende algo que jamás se le enseñó: que la verdadera tragedia nunca fue el cansancio, sino haber vivido tanto tiempo sin cuestionar quién se benefició de él, y que la verdadera fuerza no consiste en soportarlo todo, sino en tener el coraje de no seguir entregándose al sistema que convirtió su existencia en una carrera sin meta. Con esta conciencia, cada día deja de ser una repetición, y se convierte en territorio fértil para reconstruir una vida más lenta, más profunda, más propia. Y en esa reconstrucción, poco a poco, emerge una libertad que no necesita elogios ni validaciones. Basta con sentir que la vida vuelve a respirar desde adentro, como si por fin, después de tantos años de desgaste, el ser humano recordara que el tiempo nunca fue un enemigo, sino la oportunidad más preciosa que jamás debió entregar sin luchar.